Buenas noches. En este espacio de entrevistas electorales hoy recibimos a la candidata de Podemos Alianza Verde, Maru Díaz. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas Única noches. candidata en estas elecciones. Dice su programa que quieren dejar atrás la era de la precariedad y pasar del sobrevivir al vivir. ¿Cómo es ese mañana que dibuja Podemos? Bueno, en Aragón hemos hecho un gran avance en esta legislatura. Siempre defendemos que lo que mejor define a Podemos, su mejor currículum, es la gestión de estos 4 años en el Gobierno de Aragón y en el Gobierno de España, que hemos podido pasar de sobrevivir, que es la fórmula que se utilizó en la crisis del 2008, el último contra el penúltimo, la precariedad, la temporalidad, los recortes, fue la única solución que había. Hemos pasado de eso a vivir. En Aragón hoy se vive bien y efectivamente los datos nos avalan. Segunda comunidad autónoma con menos paro, tercera en calidad de vida, segunda en menor desigualdad, pero aspiramos a más. En Podemos solo sabemos celebrar los logros reclamando un poquito más, aspiramos a una vida buena. Y una vida buena en Aragón es, bueno, ¿tenemos empleo? Sí, pero queremos cobrar un poco mejor y tener más tiempo para conciliar, para el ocio, para la cultura, para la salud mental, para el disfrute del patrimonio natural. En definitiva, hay que seguir afianzando las políticas que se han puesto encima de la mesa y que funcionan. Vamos a ir desgranando todas esas políticas. En ese avanzar hablan de un nuevo modelo productivo. ¿Sobre qué pilares trabaja Podemos? Bueno, Aragón tiene muchas potencialidades diversificando los sectores económicos sobre los que se asiente su economía. Esta legislatura lo hemos demostrado. Ponemos el ejemplo de Teruel. Quizá había un sector clave que no se había explorado todavía, que era el sector aeroespacial, que precisamente la despoblación y por lo tanto la poca contaminación de los cielos permitían ser diferenciales. Nos convertían en el único punto en toda Europa que podía competir con Estados Unidos en misiones espaciales, en industria aeroespacial, en un astropuerto, que es lo que estamos reclamando para el aeropuerto de Teruel, y de repente algo que no se había pensado puede dar una economía a la región, puede hacer que, por ejemplo, la comarca de Gúdar-Jabalambre reciba 10 millones de euros de turismo y para desarrollo turístico, con el caso de Galáctica. En definitiva, que hay que pensar distinto, hay que pensar qué potencialidades tiene cada una de las regiones, la bioeconomía, el sector farmacéutico, pero creo que el sector aeroespacial es muy clave porque es hacer de la necesidad virtud y ya se está demostrando. En ese pensar distinto, ustedes han propuesto poner sobre la mesa un proyecto piloto para reducir la jornada laboral en el empleo. Sí, efectivamente. Y esto es una cuestión clave y casi lo digo como consejera de ciencia, ¿no?, de esta legislatura. Vemos como las nuevas revoluciones digitales, tecnológicas, la inteligencia artificial van a reducir las horas brutas de trabajo que se necesitan en el mercado laboral. Esto ya ha pasado en todas las eras económicas. Las revoluciones digitales reducen las horas de trabajo que se necesitan. Y hay dos opciones. Una, reducir los puestos de trabajo, que eso es una tragedia, y la otra opción es reducir las horas que trabajamos todos. ¿Para qué? Para tener más tiempo. Yo reivindico que el mercado laboral no necesita tantas horas brutas de trabajo, pero nuestra vida sí. No podemos conciliar así, no se puede asegurar la salud mental en los términos en los que se está haciendo. Bueno, pues seamos ambiciosos. En Aragón hay buenas cifras de empleo. Estamos por debajo del 9% de tasa de paro. Pongamos en marcha un programa piloto financiado por el Gobierno de Aragón para que las empresas, pequeñas y medianas empresas, puedan probar este programa piloto de reducción de la jornada laboral. En Reino Unido ha funcionado. El 92% de las empresas que lo pusieron en marcha lo van a continuar ya sin financiación pública y además ha reducido el estrés y ha aumentado la productividad. Yo creo que ese es el camino y las respuestas que nos dicen en este caso la derecha son las mismas que dijeron cuando se planteó las 8 horas de jornada laboral y ahora nos parece a todos un avance. Se han propuesto también fortalecer, por ejemplo, la sanidad con algunos cambios concretos. ¿Qué es lo que proponen? Las vías de entrada a la sanidad. Es cierto que tenemos un colapso en la entrada a la atención primaria y para eso es fundamental diversificar las vías de entrada a la atención primaria. Muchas veces uno va al médico y podría ser atendido por un psicólogo o por un fisioterapeuta o por un enfermero o una enfermera. Hay que diversificar, hay que aumentar el presupuesto en atención primaria y poner más especialistas, fisioterapeutas, psicólogos, oftalmólogos, más enfermeros, ampliar esa plantilla de atención primaria. Y en el medio rural es importante también asegurar que hay que cubrir las plazas de atención primaria y eso pasa necesariamente por declarar zonas de difícil cobertura en nuestro medio rural. Es una herramienta que habilita el Ministerio y eso nos permitirá poner incentivos económicos y laborales para que nuestros médicos se trasladen al medio rural. Cuidados. Ustedes proponen un gran pacto. ¿Qué es lo que abarcaría ese pacto por los cuidados? nuestra generación, de nuestros padres, de nuestros abuelos, pelearon mucho para que el estado del bienestar se desarrollara. Educación pública, sanidad pública, y se lo agradecemos. Pero hay un cuarto pilar del estado de bienestar que es el que nos toca también pelear a nuestra generación. Ese cuarto pilar son los cuidados, es la conciliación. No puede ser, y lo vimos en la pandemia, que el cuidado recaiga sobre las espaldas de las mujeres y en segunda derivada sobre los abuelos, que son los que están asumiendo los cuidados cuando las mujeres no llegamos ahí. Hay que financiarlos desde el Estado y se está haciendo algo, y se está haciendo
haciendo en esta legislatura, como ha sido el Plan Corresponsables, es el Instituto Aragonés de la Mujer, pero hay que ser más ambiciosos. Un gran pacto con un blindaje del 2% del presupuesto de nuestra comunidad autónoma, aumentar en torno a 350 millones de euros de inversión. ¿Para qué? Gratuidad de 0 a 3. Es fundamental que las familias tengan plazas en escuelas infantiles, gratuidad para poder dejar a nuestros niños de 0 a 3. Ayuda a domicilio para mayores, para menores, para dependientes. También una reforma de cómo cuidamos a nuestros mayores, del modelo residencial. Hace falta ampliar plazas y también pensar que igual se puede envejecer de forma más activa. Y también lo que decíamos al principio, reducir un poco la jornada laboral para que conciliar no sea un privilegio. Ha hablado de las escuelas de 0 a 3, pero podemos hablar de otras franjas de edad. ¿Cómo quiere Podemos, Alianza Verde, que sea la educación en Aragón? Bueno, en primer lugar, para mí es un gran debe, y creo que esto hay que decirlo abiertamente, que nuestra comunidad autónoma sea la que peor paga a los profesores y profesoras de Aragón. Ese tiene que ser solucionado y se tiene que arreglar ya, nada más entrar en esta siguiente legislatura. Hay que pagar bien a aquellos que realizan su trabajo, pero también hay que convertir las escuelas en lugares seguros. A veces hablamos de educación y no nos damos cuenta de que un tercio de la vida de nuestros niños y adolescentes pasa en las escuelas. Y estamos viendo, por desgracia, en estos días cómo aumentan las cifras de bullying, de acoso escolar, y acontece también en las aulas. Por eso hay que reforzar los planes para luchar contra el bullying, reforzar con plantillas esos momentos de descanso, que es donde se produce el bullying, en los recreos, en el comedor. Hay que asegurar también cocinas propias, que nuestros niños y niñas coman bien en los colegios. En definitiva, pensar la escuela como algo más que solamente el currículum que allí se imparte. Ahí estamos formando personas de forma integral y hay que invertir un poco más y pensar en un modelo global. Ustedes hablan del mapa de Aragón como un mapa desequilibrado, ¿no? Jóvenes que se van de Aragón, jóvenes que van del pueblo a la ciudad. ¿Qué es lo que proponen para tejer todo ese territorio, como ustedes dicen? Hay un dato que es importante porque es un cambio de tendencia en esta legislatura. Yo la campaña anterior hablaba de ese exilio al que nos estaban forzando a toda una generación. Hoy 7 de cada 10 jóvenes, nada más acabar sus estudios, ya se quedan en Aragón. Eso es una cifra muy importante. Estamos revertiendo la salida de talento. Además, el 90% lo hacen porque trabajan para lo que se han formado, lo cual la cifra es muy importante, y hay que seguir pues reforzando ahí, dando posibilidades al talento aragonés para que se quede. Y eso pasa por aumentar la inversión en educación pública, como lo hemos hecho en la universidad, en la investigación, y también por utilizar el talento como elemento vertebrador. Podemos vertebrar desde el talento, y esta legislatura lo hemos demostrado. Podemos llevar la ciencia al territorio para permitir oportunidades a aquellos chicos y chicas que tienen un nivel de cualificación que igual no encuentran trabajos en sus pueblos, y que si hubiera allí oportunidades de investigación, de doctorandos industriales, de empresas innovadoras, se les permitiría vivir en esos pueblos. Yo creo que hay que buscar otras nuevas respuestas, y que aquí está funcionando el Centro de Innovación Gastronómica en Huesca. Puede ser un ejemplo, puede ser llevar el CIT a Teruel otro ejemplo. Hay que dar oportunidades llevando el talento, porque el talento trae detrás de sí economía, valor añadido y sobre todo familias. Si alguien se traslada para investigar al medio rural, para investigar en el Instituto Pirenaico de Ecología, se traslada con su familia, y ahí hay niños y hay estabilización de personas. Hay escuelas y tendrá que haber vivienda. Efectivamente. ¿Qué proponen para solucionar esas carencias que hay, sobre todo en el medio rural, pero también en las ciudades? Hasta ahora hemos visto cómo parece que en Aragón no hay un problema de vivienda. Parece que el problema de la vivienda está en Madrid o en Barcelona, y uno amplía el zoom y descubre que en Aragón ha subido más el precio del alquiler en Teruel que en Madrid, o que en los Pirineos tenemos una ibización total de los Pirineos que hacen que muchos trabajadores de pista o camareros o trabajadores del turismo vivan y duerman en caravanas y en furgonetas porque no pueden alquilar un piso. Esto también es la realidad de la vivienda en Aragón. Si salimos también de Zaragoza, tenemos cascos históricos que se nos caen, tenemos 100.000 viviendas vacías y sin embargo gente que no se puede emancipar, una generación que se emancipa por encima de los 30. Hay que intervenir el mercado, hay que pensar que la vivienda es un derecho y por eso hay que intervenirla, aplicando la ley de vivienda, limitando precios de alquiler, apostando por hacer vivienda pública, ampliando el alquiler público de vivienda, rehabilitando, comprando desde el gobierno, rehabilitando y sacando a alquiler o a venta. En definitiva, entendiendo que si es un derecho, la administración no puede dejarlo al libre mercado porque no está funcionando. Hay que intervenirlo y sobre todo decirles a nuestros jóvenes que la solución para la vivienda no puede ser hipotecarse hasta las cejas o pagar el 60% de su sueldo en el alquiler, que hay otras soluciones y que pasan por ser audaces y por intervenir. Ha mencionado algo así como hacer del Pirineo un Ibiza en cuanto a la vivienda, pero ustedes hablan también de proteger el paisaje ante otros proyectos. Por ejemplo, comencemos hablando de los de la energía. ¿Cuál es la postura de Podemos? Aragón somos ricos en el petróleo del siglo XXI y esto es una realidad y lo han descubierto grandes empresas que han hecho de Aragón
bueno, pues su negocio absoluto, produciendo energía aquí y llevándosela a Cataluña o al País Vasco. Yo soy muy crítica con cómo se afronta el debate de energías renovables, sí o no, o molinos o paisaje. El debate de verdad es de quién es propietario de la energía, porque producimos energía en Aragón y sin embargo las familias, la gente de Aragón, nuestras empresas no ven que se abarate la factura de la luz. Por eso nosotros defendemos una empresa pública de la energía. Sin invertir ni un euro ya podríamos conseguir, solo con los saltos hidroeléctricos del Pirineo, que ya son públicos, que las concesiones han acabado, 50.000 hogares que tuvieran energía gratuita y 50.000 hogares sin invertir ni un euro público, con lo que ya hay. Pero además defendemos el modelo de comunidades energéticas, de consumo local, de salir de red eléctrica, de dejar al margen el oligopolio energético. Nosotros tenemos posibilidad de producir en nuestros tejados, producir en nuestros polígonos de forma ordenada. Es cierto que no como se está haciendo hasta ahora, de forma ordenada y sobre todo soberana. Una empresa que pueda venir a Aragón y tenga la energía más barata, nuestros autónomos que tengan la energía más barata, las familias que igual no paguen factura de la luz porque la producen. Eso es la clave para acabar con el expolio. Y ahora sí, la nieve. ¿Cómo salir de esa estacionalidad del turismo que se proponen en su programa? Pues escuchando lo que ya se está haciendo en el Pirineo. En el Pirineo, algunas de las comarcas, una en concreto que no es tan dependiente de la nieve, ya está pensando en otro tipo de turismo desestacionalizado, un turismo más sostenible. Incluso el Pirineo no tiene que ser solo turismo, hay gestión forestal que podemos hacer, hay sector primario por el que se puede apostar, ganadería extensiva, agricultura, incluso a las faldas del Pirineo más abajo se puede hablar del sector industrial y de apoyo. Lo que no puede ser es que cuando pensemos en el Pirineo solo pensemos en la nieve y además solo pensemos en la nieve que dura 2 meses, que lo que trae es focalizar el turismo en esos 2 meses, que no se puede vivir en el Pirineo, no hay vivienda accesible, no hay negocios, los empleos son muy precarios. Hay que pensar otra cosa para nuestro Pirineo, hay que pensar en poder vivir allí, en poder hacer turismo desestacionalizado, en poder tener maestros que alquilen una casa, médicos que alquilen una casa, en definitiva escuchar al territorio, que creo que estos últimos meses han gritado muy fuerte qué es lo que quieren para su desarrollo. Ha mencionado ganadería y agricultura. ¿Cuáles son estos sectores en el futuro? ¿Cómo lo ve Podemos? Aragón hasta ahora ha sido el granero y el problema actual que hemos tenido es que nuestros productores producen y luego hay unos intermediarios que se aprovechan. El 88% de la inflación ha sido culpa de los intermediarios, de aquellos que están encareciendo los productos, y al final el consumidor último está pagando el precio, bueno, pues de unas verduras o de unas frutas como si nos lo hubieran traído de hace kilómetros, desde kilómetros. Producimos aquí y tenemos que apostar por la ley de venta directa, por el consumo de cercanía, por pagar bien a nuestros productores, a nuestros agricultores y ganaderos, y porque la gente pueda bajar un poquito el precio de la cesta de la compra, y eso pasa por hacerlos interactuar. Tenemos una ley en Aragón de venta directa, en otros países cruzas la frontera con Francia y ya pasa, ya se apuesta por esa venta directa. Hay que consumir lo cercano, además por una cuestión de huella ecológica, no podemos seguir contaminando tanto, pero también por una justicia económica, porque es mucho más barato pagar bien a los productores, librarnos de tantos intermediarios y asegurar que la cesta de la compra baje. Hábleme de innovación, ha sido su competencia como consejera. ¿Qué le ha quedado por hacer? ¿Qué es lo que dice su programa electoral que quiere desarrollar en los próximos 4 años? Hay que seguir afianzando la inversión récord en ciencia y en investigación. Hemos demostrado algo importante, y es que se podía salir de las crisis apostando por la investigación, por la innovación, por el talento. Un 55% más de inversión en 4 años, récord, y nos ha colocado como la 4ª comunidad autónoma que más invierte y la 3ª si tenemos en cuenta el esfuerzo de estos últimos 4 años. Yo aspiro a eso, a competir con los mayores en investigación y en innovación, a hacer que nuestros centros de investigación puedan competir con los grandes centros nacionales, y ya lo están haciendo, con menos recursos. Somos una comunidad autónoma más pequeña, pero vamos cargados de talentos. Los investigadores e investigadoras lo saben hacer bien, tienen las recetas para el futuro, solo necesitan que los gobiernos pongamos el presupuesto, les demos estabilidad, financiemos las vías de entrada, como ya hemos hecho, consolidemos esos doctorados que se pueden hacer, esos doctorados industriales, contratos postdoctorales, en definitiva seguir consolidando ese ecosistema de ciencia que en Aragón funciona, que ha demostrado que es la respuesta y que lo están haciendo muy bien. Se nos termina el tiempo y quiero preguntarle, ¿repetiría cuatripartito? Repetirían un gobierno progresista, y lo que me gustaría es tener más peso en ese futuro gobierno progresista. Creo que a Aragón le sienta bien un gobierno con Podemos, igual que creo que a España le está sentando bien un gobierno con Podemos. Defiendo esta fórmula de hacer las cosas y ojalá pueda tener más peso y incidencia, porque si en las áreas que hemos tenido hemos marcado el rumbo, pues que piensen nuestros oyentes que podríamos hacer en educación, en sanidad, en servicios sociales o en economía si dependiera de nosotros. ¿Alguna condición, brevemente? No soy de poner líneas rojas, soy más bien de escuchar, hablar y llegar a acuerdos. Pues Maru Díaz, candidata de Podemos Alianza Verde al Gobierno de Aragón, gracias y mucha suerte.
Mañana volvemos con otro candidato, el de Ciudadanos, Tú Aragón, Carlos Hortas. Gracias por su atención. Buenas noches.